Vivir en Cristo implica tener nuevos frutos en nuestras vidas. De esto y más vamos a estar hablando en los próximos minutos. Bienvenidos a El Repaso, un espacio dedicado al estudio y análisis de la escuela sabática. Como siempre es un placer volvernos a reencontrar en este espacio en el cual vamos a estar analizando y extrayendo puntos importantes, puntos prácticos para añadir en nuestra cotidianidad a través del estudio de la escuela sabática. Vamos a pedir la dirección del Señor. Amantísimo Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por una nueva semana que nos permites desarrollar un nuevo contenido. Pedimos, Señor, que a través de este podamos tener la oportunidad de desarrollar puntos para tu honra y para tu gloria, y también para que esos frutos, a través de vivir contigo, a través de que tu presencia esté en nuestras vidas, puedan ser conocidos, y que entonces este contenido sea de inspiración, Señor, para aquellas personas que están en ese proceso, y para aquellas personas que ya están en el proceso, bueno, que los ayude a motivar a no abandonar. Quédate con nosotros, guíanos en este estudio, en Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien amigos, el título de esta semana está bajo el marco de vivir con Cristo. Vamos a leer Colosenses 3:14, que dice lo siguiente: y sobre todo, vístanse de amor, que es el vínculo de la perfección. El capítulo 3 de Colosenses, Pablo lo describe como aquel capítulo en el cual confirma de manera determinada, de manera prácticamente que imperativa, a que nosotros debemos morir para que sea Cristo quien viva en nosotros. Lo hace de manera quizás simbólica, quizás espiritual, para que aquellas cosas que de una u otra manera nos invita al pecado, nos invita a la corrupción, nos invita entonces a la individualidad, sea muerta, sea detenida a través precisamente del amor, ese amor que Cristo nos enseñó cuando Él estuvo acá en la tierra. Esta semana Pablo nos indica a que debemos apuntar hacia arriba. No es que nos tengamos que trepar en una montaña, no es que nos tengamos que trepar en una torre eléctrica para permanecer allí, reflexionar y decir: aquí estoy en lo más alto, Señor, esto es lo más alto que puedo subir, ahora estoy en tu presencia. No se trata de esta manera, se trata de una manera simbólica, se trata de no desviar nuestra atención en las cosas terrenales, ni prestar atención en los placeres que esta vida y que este mundo nos ofrece. Se trata de tener la vista puesta ahí arriba, como dice en los primeros versículos del capítulo 3, que dice lo siguiente: habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, de esta manera nosotros a ello debemos apuntar. Pudiéramos dividir entonces este estudio en dos partes, en dos mitades iguales. Incluso de esa última mitad pudiéramos agregar un anexo, pudiéramos agregar un adendum. Y es que antes, para empezar con nuestra primera parte, cuando una persona está en ese desconocimiento total de las cosas divinas, de las cosas cristianas, de los aspectos religiosos, una persona puede destacar o puede tener en cuenta que allí hay vicios, allí hay un vacío, allí también hay algún tipo de carácter que tiene que mejorar. Allí también hay malos hábitos alimenticios. Allí hay una serie de situaciones, de hábitos, de características que precisamente una vez se conoce al Señor Cristo Jesús, todas estas diferentes actividades van quedando atrás y van entonces permitiendo que esos nuevos frutos salgan. Estos nuevos frutos pues son los nuevos hábitos de alimentación, es dejar a un lado los vicios, es dejar a un lado también el mal carácter, es dejar un o a un lado entonces aquella
irresponsabilidad que nosotros a veces tomamos con algunas decisiones, de tal manera que es desarrollar entonces una mentalidad cristiana, una mentalidad celestial, y entonces solo es posible en virtud de lograr la gracia a través del Señor. Por lo cual entonces allí, de manera figurada, es donde ocurre la muerte y la resurrección de nosotros como seres humanos, y precisamente vive Cristo en nosotros. Es mediante el bautismo. Ese proceso muchas veces ocurre y no ocurre de manera perfecta. A veces nosotros como miembros de una iglesia, que ya asistimos regularmente a una iglesia, que ya nosotros estamos quizás en algún cargo, ejerciendo liderazgo, se acerca alguien nuevo a la iglesia y nosotros de una u otra manera en ese proceso del bautismo queremos que la persona, el candidato, precisamente ya luzca como nuevo, ya todos esos defectos queden a un lado. Es decir, empezando por lo visible, por el código de vestimenta, por los accesorios, por quizás su manera de hablar, por quizás hasta el perfume que usa, y lo quisiéramos más bien eh, adoctrinar de tal manera que sea el exterior lo que primero resalte. Pues nosotros como cristianos, líderes y personas que debemos tener paciencia y amor por sobre todas las cosas, debemos trabajar precisamente en lo que no se ve, en aquellas cosas que está en lo más recóndito del corazón de las personas, para hacer posible que ese cambio sea primero interno y posteriormente pueda ser un cambio que se pueda reflejar hacia lo externo, empezar entonces desde adentro hacia afuera. Eso a nosotros nos va a dar la posibilidad de consolidar este nuevo miembro, y también nos va a dar la posibilidad de poder guiarlo espiritualmente y hacerlo crecer en los caminos del Señor. Así entonces es como funciona, o debería quizás funcionar, el proceso de la muerte y resurrección a través del bautismo. Entonces, esta muerte también le dice no más al pecado. Le dice entonces, invita a Jesús a vivir con él plenamente en la vida. Y no solamente hablamos de un posible candidato al bautismo, de un quizás posible candidato nuevo a miembro, sino hablamos también de nosotros. A veces como nosotros pensamos y creemos que somos líderes, que estamos en la iglesia, mm, creemos que no hay espacio para el cambio, pero resulta totalmente lo contrario. Somos nosotros quien tenemos que tratar cada día de doblar más las rodillas, cada día de invitar más al Señor, y que sea precisamente Cristo quien nos guíe y quien habite en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos los líderes de la iglesia, porque somos considerados guías fundamentales, y porque también para nuestro mismo beneficio personal, nosotros no deberíamos pensar que una vez que lo aceptamos ya siempre está Cristo. No, allí entonces es donde decide ese adendum que hablábamos al principio del análisis, que se dividía en dos partes y un adendum y un anexo. Bueno, esa es la tercera parte, el permanecer, que quizás es a veces lo más complicado. En el culto del miércoles en la iglesia, el pastor precisamente hablaba de este tema y le preguntaba a cada persona el antes y el después de conocer nuestra iglesia. Y es increíble cómo nosotros podemos ver que a través del bautismo, a través de la congregación constante, sábado a sábado, incluso sábado, miércoles, domingos también en algunos lugares, incluso cuando hay algunas reuniones extras, visitas, etcétera, allí cómo el carácter del ser humano va modificando. Entonces, para nosotros añadir, como nosotros siempre mencionamos que estos análisis de la escuela sabática son prácticos, entonces vamos a incluir la congregación, vamos a incluir estar reunidos en un grupo pequeño, vamos a incluir entonces en nuestras vidas, en nuestra cotidianidad, el estudio de la palabra, la congregación y la oración. ¿Cómo conoció la voz de Dios
este niño Samuel registrado allí en la Biblia, precisamente porque estaba en la casa de Dios. ¿Cómo entonces nosotros podemos escuchar la voz del Señor? Precisamente estando en los buenos caminos. Entonces es de manera práctica nuestras enseñanzas que intentamos compartir para que sean ustedes quienes tomen la iniciativa. De tal manera entonces que tras describir las características negativas y los malos hábitos desechados, vemos entonces cómo Cristo transforma nuestras vidas. Y allí mismo en Colosenses 3:12 se describen los frutos de estar nuevamente con Jesús. Y podemos destacar que habrá en nuestra vida compasión para las demás personas, benignidad, humildad, mansedumbre, tolerancia. Y vamos entonces a estar perdonándonos unos a otros y soportándonos también unos a otros, es decir, desarrollando paciencia. Allí está eso registrado en el capítulo 3 de Colosenses, que ha sido el estudio de esta semana. Finalmente, la lección entonces nos habla de la vida nueva, de ese adendum que mencionaba, de permanecer, recibir entonces la Pax de Christi, como mencionaban en esa época en el Imperio Romano, que significa la paz de Cristo. La paz de Cristo entonces te invita a una vida nueva, hábitos nuevos, pensamiento nuevo y sin duda alguna también vamos a tener frutos nuevos en nuestras vidas. Y con esto entonces nosotros vamos a estar motivados, inspirados a permanecer y no abandonar, sobre todo en la lucha espiritual que no tiene fin. El fin es cuando Jesucristo regrese por segunda vez y por sobre todas las cosas sabemos de que está muy pronto que esto ocurra. Y con este último comentario entonces damos por concluido este análisis, este video. La idea es que nos ayuden entonces a compartir allí en los grupos y que nos permitan entonces hacerle llegar este video a más personas para que ellos también conozcan de estos estudios, de el análisis sistemático que damos desde acá, de la escuela sabática, y vayamos preparados a la iglesia. Me despido deseándoles como siempre un feliz día de preparación, un feliz sábado, que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros y si es su voluntad, que podamos entonces reencontrarnos la próxima semana.